Bueno, hoy estamos en esta que será la sexta clase de nuestro seminario después del temblor, Desarrollo Productivo Nacional del siglo XXI. Antes de ir específicamente a la temática de la clase, yo en esta oportunidad quisiera concatenarla con la clase anterior, que considero que realmente fue muy valiosa, y creo que el de extraer algunas conclusiones de los docentes de la clase anterior van a facilitar y van a ahondar en la capacidad de exposición de nuestros docentes de hoy, que son, bueno, Claudia Benaza y Edgardo Moca. Lo primero que quiero destacar es la cuestión que tiene que ver con la planificación prospectiva. Y esa definición tan importante para mí, innovadora, de no ver la pospandemia como una situación, sino empezar a construirla a partir de los procesos que justamente la pandemia fue generando y va generando. Y a partir de esa construcción, identificar aquellos procesos o realidades que van a continuar, que perdurarán, y aquellos que no. En ese contexto aparece un plafón de oportunidades y desafíos. Desafíos para superar aquellas cuestiones que perdurarán y que requieren el apoyo y la colaboración de todas y todos, pero fundamentalmente de lo que se remarcó: la gobernanza del sistema científico, tecnológico e innovativo de nuestro país, en función de que tanto desafíos como oportunidades de la pospandemia caigan inmersos en nuestra matriz productiva nacional en función de poder superarlos y cambiar el escenario, no volver a lo anterior, como bien decía Claudia, cambiar el escenario en función de ese devenir que nos trajo la pandemia, pero fundamentalmente para superar desafíos y aprovechar oportunidades. Claramente la gobernanza del sistema científico, tecnológico e innovativo aplicado a la matriz productiva son fundamentales. La segunda cuestión que me pareció importante de la clase anterior fue, bueno, remarcar que dentro de los 6 ejes que se pusieron como importantes o determinantes para la reactivación productiva posteriormente a la pandemia, bueno, obviamente una reestructuración sustentable de la deuda, que, bueno, se ha logrado, primer paso cumplido, en una forma excelente, con un ahorro de más de 42.000 millones de dólares, digamos, respecto a esa deuda impagable que nos dejó Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que logró tener el tiempo para permitir recuperarnos y evitar el ajuste insustentable desde el punto de vista de lo que es la definición de democracia plena. También, obviamente, una creciente nominalidad, no apreciación del tipo de cambio, el programa fuerte de obra pública, pero yo quiero destacar 2 cuestiones que me parecen importantes. Primero, el impulso a lo productivo, obviamente, en detrimento del modelo financiero y especulativo, pero el impulso de lo productivo a través del compre nacional, de lo que es una sustitución de importaciones sustentable usando la tracción, o sea, el poder traccionar la demanda del Estado como dinamizador. Y el último concepto que me pareció muy bueno y destacable para que todas y todos pensemos, es cambiar el paradigma de la política industrial. Eso significa pensar la política industrial, los incentivos, los de todo tipo, fiscales, acceso a financiamiento blando, periodos de concesión, los que fueran, no solo desde el punto de vista de la rentabilidad empresaria, sino desde el concepto de riesgo empresario. Y eso implica mucho respecto a, bueno, lo que uno espera de el efecto y el impacto que tiene que tener la política industrial, fundamentalmente en la generación de empleo.
Bueno, ahora sí, el objetivo y la presentación de esta sexta clase, una clase contundente, desafíos políticos y sociales, institucionales, de la pospandemia. Bueno, las preguntas, cuáles serán los nuevos conflictos y tendencias en las relaciones sociales y políticas, el rol del Estado para generar políticas de justicia social y soberanía política, y un tema fundamental es la redistribución progresiva del ingreso, elemento pilar para la sustentabilidad de una democracia plena, porque una democracia plena es una democracia con inclusión. Bueno, ya nuestros dos docentes son Edgardo Moca, Claudia Bednaza. Primero va a participar Claudia, va a ser su ponencia. Bueno, presentar a Claudia es difícil, ¿no? Porque, bueno, Claudia bueno, ante todo estamos en el Patria, entonces yo lo que voy a decir es que Claudia es esa persona que siempre está disponible, que siempre está dispuesta a brindar una orientación, que siempre tiene una capacidad de juicio ecuánime, que siempre orienta, y además de ser la coordinadora de comisiones y responsables de los cursos del Instituto Patria, es Claudia Bednaza, desde el inicio y poniendo fuerza, capacidad y militancia para el instituto. Y en eso, la verdad, te quiero agradecer, Claudia, y en nombre de todas y todos los que estamos en el instituto. Bueno, Claudia es platense, es ingeniera agrónoma de la Universidad de La Plata, es magíster en educación y doctora en ciencias sociales. Ambos títulos son de Flaxo, Argentina. Se especializa en temas de planificación y administración pública y ha ocupado distintos cargos ejecutivos, tanto en el nivel nacional, provincial y municipal. Y ahí también me voy a tomar 2 minutos porque yo tuve la suerte de compartir como compañera de trabajo en el Ejecutivo Provincial, en la gobernación de Felipe Solá. Yo estaba en producción, Claudia en función pública, y realmente la tarea de Claudia era ciclópea, porque era revalorizar, volver a darle identidad y volver a hacerles tener confianza en sí mismos aquellos cientos de empleados y empleadas de la provincia de Buenos Aires que habían sido totalmente destratados en los 90, que no habían tenido ningún incentivo para llevar ese orgullo de lo que es la administración provincial o nacional o municipal. Y bueno, y rápidamente cuando nos encontramos, ahí no nos conocíamos, bueno, yo propuse un tipo de capacitaciones, porque bueno, cuando llegué también al Ministerio de Producción de la provincia, y bueno, uno notaba esa falta de capacidades, y juntas, en no menos de 3 semanas, coordinamos capacitaciones cuyos certificados, si te acordás, les fue entregado a cada uno y una de los que siguieron los cursos por el mismo gobernador. Y después nos encontramos más tarde el día que comenzó la resistencia, el 11 de diciembre del 2015, en el municipio de La Matanza, intendenta Verónica Magario, ella con la enorme responsabilidad de ser la secretaria de Desarrollo Social de La Matanza, y yo la secretaria de Producción de La Matanza. Igual, la misma Claudia, el mismo empuje, y de esta forma articulamos que los programas que estaban orientados, los pocos que teníamos, porque había una gran discriminación hacia La Matanza y además una gran destrucción de todo lo que era la inversión social, lo que fue el gobierno de Vidal específicamente, pero articulando la capacidad de tener en esa inversión social la salida laboral, la salida a poder tener un trabajo. Así que bueno, Claudia, siempre fue una maravilla trabajar contigo. Bueno, como educadora comunitaria forma parte de las organizaciones de los chicos y chicas del pueblo, y bueno, y actualmente es un orgullo, es nuestra diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos.
Y ustedes saben que hay una persona que todos admiramos mucho y queremos mucho, que dice no hay casualidades, sino causalidades. Y yo creo que no es casualidad que con el ingreso de Claudia se haya cumplido en nuestro bloque con mucho orgullo, y no lo cumplió ningún otro, la paridad de género. Bueno, también participa en distintas comisiones de ciencia y tecnología, es vicepresidenta en la Cámara de Diputados de la Nación, y es secretaria de la Comisión Bicameral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, ahora, presentar a Edgardo. Edgardo Moca, compañero, querido, la verdad, participante del Patria, y es politólogo y periodista. Como periodista fundó y dirigió la revista Umbrales de América del Sur desde 2007 a 2011. Escribió en Página 12 de 2005 a 2019. Fue panelista de nuestros recordados 6, 7 y 8. Dirige hoy en día la revista web Horizontes del Sur, publica artículos semanales en el Destape Web, conduce el programa Café Moca en Radio Caput y coordina, junto al querido compañero Amado Boudou y al compañero Ricardo Arotkin, el ciclo de reuniones virtuales de discusión sobre coyuntura política y centro de análisis político. Como docente actualmente dicta la materia Partidos Políticos y Elecciones en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios libros, el más reciente en 2018, El antagonismo argentino. Y respecto, ya para terminar, una breve reseña, voy a empezar por Claudia, que es la que va a comenzar la clase, del planteo de Claudia sobre esta sexta clase. Y el planteo de Claudia sobre esta clase refiere a qué estamos pensando, nos va a interpelar, ¿no? ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de planificación estratégica? ¿Qué decimos cuando hablamos de planificación y liderazgo situacional? Y realmente es cierto que muchos autores y autoras han trabajado en este tema, pero creo que la propuesta de Claudia de enriquecer esta cuestión de planificación y liderazgo a partir de la riqueza de conocimiento del territorio, de las organizaciones sociales, de las instituciones provinciales y nacionales, va a ser un aporte excelente y realmente bienvenido. Y en cuanto a Edgardo, bueno, él plantea que hoy el punto de referencia actual de nuestro proceso político argentino es construir una institucionalidad que nos permita ejercer el poder, o que permite ejercer el poder en el marco de las condiciones y las formas que prevé la Constitución Nacional. También aclara que desde 1983, que se recuperó la democracia, bueno, ha habido un constante desafío en esta construcción de instituciones que reaseguren el ejercicio del poder en los ámbitos de la Constitución Nacional, y que esos desafíos fueron tumbados muchas veces, repetidamente, por Fuerzas Armadas que hacían interruptus en función de defender los intereses de los grupos económicos y políticos, élite y dominantes. Y bueno, y a partir del análisis histórico que va a ser desde el 83 hasta la fecha de estas dinámicas, vamos a tener, digamos, un aporte maravilloso, porque conocer el pasado permite entender el presente y proyectarnos al futuro. Entonces, como digo, todas las clases, a disfrutar con todos ustedes, concursantes, bueno, las ponencias de Claudia en primer lugar y de Edgardo en segundo lugar. Así que con ustedes escuchando. Bueno, muchas gracias, Débora, muchas gracias por tu charla y tu presentación, que en realidad
no es una presentación, es parte del aprendizaje porque es parte del hilo conductor de lo que venimos charlando. Así que a mí me toca, si les parece, y voy a tratar de ser lo más breve posible para que lo disfruten, Edgardo. Total, a mí en todo caso me tienen en otras reuniones. Me gustaría charlar con ustedes sobre cómo se construye, cómo las sociedades construyen sus institucionalidades. Terminando, si les parece, con la institucionalidad mayor, que es el Estado, el propio Estado, en lo cual Edgardo es especialista, así que permítanme que lo voy a hacer desde un punto de vista muy práctico, para, para no quitar las reflexiones seguramente más conceptuales que haga Edgardo. En primer lugar, lo que quiero charlar con ustedes es que toda forma de mirar la organización social y la organización estatal es una forma de mirarla que va a hacer un enfoque o una posición política. O sea, lo que yo les vaya a decir a partir de ahora, lo digo porque estoy parada en algún lugar. Quien le diga los contrarios les miente, digamos. No hay ningún concepto sobre las instituciones, sobre la sociedad o sobre el Estado que no dependa de cuál es la posición política del hablante, del que está hablando sobre ese tema, ¿no? Lo que va a pasar algunas veces es que no se los van a decir, y les van a hacer una teoría social o una teoría estatal, y se las van a contar como si fuera una teoría neutra, o como si fuera la única teoría, casi como si fuera una teoría matemática, y ahí seguro que los están engañando. Yo les voy a hablar desde el peronismo, desde ese amplio campo que es el campo nacional y popular, y seguramente que desde ese campo que les voy a hablar, voy seguramente a dar cuenta de mi recorrido que viene desde el cristianismo, que viene de las comunidades eclesiales de base, y que desde el cristianismo de la década del 60 y del 70 irrumpe como activismo político de la mano del peronismo a partir de los 70. Lo digo claramente porque ni siquiera todos los peronistas vamos a pensar igual, o todos los que estamos en el campo nacional y popular vamos a decir las mismas cosas, los mismos conceptos sociales e institucionales. Lo primero que voy a decir es que voy a tratar de probarles que toda organización social deviene finalmente en una organización que a lo largo del tiempo es dinámica y cambia y se sitúa. Es una organización situada. El concepto de situación para la organización social y la organización institucional pasa a ser clave para nosotros. Entonces, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Está todo bien? Bien, gracias. Les decía, en primer lugar, voy a tomar un concepto de Graciela Frigerio que para mí es clave para poder decirlo a dónde quiero llegar, que es que en toda sociedad existen dos fuerzas en las interrelaciones humanas, que son las fuerzas instituyentes y las fuerzas de lo instituido. Las relaciones sociales se van organizando y va a haber una fuerza que va a tratar de que esa organización permanezca, y va a haber siempre emergiendo ideas nuevas, fuerzas nuevas de una nueva forma de organizarse. Eso pasa en una familia, en una organización comunitaria, en una sociedad de fomento, en un club y en un Estado, en una sociedad nacional. Siempre hay una organización que se va a tratar de preservar porque funciona o porque en algún momento funcionó, y fuerzas que van a decir, no, es mejor organizarnos de esta otra manera. A mí ese concepto de fuerzas instituyentes y fuerzas instituidas es un concepto que me sirve para comprender cómo son las instituciones. Y siempre me gusta decir que el Estado, que es la institución mayor de una sociedad, al menos en las sociedades modernas, los estados en realidad son un estando. Porque la verdad que los estados están todo el tiempo reinventándose a partir de las fuerzas instituyentes, que lo quieren tironear para un lado o para el otro. Aclarado esto, digo, todo estado es hijo de su tiempo. Pero también, y esto es lo más importante del Estado, por lo que les acabo de contar, es hijo de los tiempos anteriores. Es decir, registra, regulariza, pone en forma de normas y en forma de leyes una forma de organización que seguramente fue propia de un periodo anterior. Y hacer que ese Estado sea funcional
Voy a ver, estoy teniendo problemas. Lo silencio un ratito a Edgardo, puede ser, porque me parece que viene de ahí el ruido. Disculpas. Les decía, hacer que el Estado sea funcional al tiempo que nos toca vivir, esa funcionalidad la da la planificación. Y esa planificación, si va a ser estratégica y situada, es una planificación que va a tener que tomar lo que la sociedad está diciendo y lo que la sociedad está viviendo. Y este es el enorme valor de la organización social. Hay algo que nos dijo Cristina cuando ganamos, y lo voy a tomar también como un concepto teórico a tener en cuenta. Nos dijo, ahora que ganamos, no desmovilizarnos. Ella, quizás no lo sabía, o quizás sí, estaba dando cuenta de lo que nos dice Carlos Matus en la planificación estratégica situacional. Lo que nos está diciendo es que un Estado, además de tener que funcionar con las leyes que hoy lo regulan, tiene que ir pensándose a sí mismo para adaptarse a los tiempos que les toca vivir y para planificar la sociedad que viene. En esa no desmovilización, todos nosotros formamos parte de ese gran campo de la comunidad organizada. Y el enfoque de esta docente va a ser el enfoque comunitario. ¿Por qué va a ser el enfoque comunitario? Porque en las fuerzas instituyentes corren no solo las fuerzas de la propia comunidad, de la propia sociedad, sino también corren los intereses de las fuerzas extraterritoriales, de los intereses extraterritoriales que quieren jugar el juego del territorio y que quieren decir para dónde tiene que ir ese territorio. Por eso nos quieren convencer que es muy bueno el extractivismo, que es muy buena la soja, que es muy bueno el monocultivo, los pools de siembra. Eso lo dicen intereses extraterritoriales, pero que juegan el juego del territorio. Por lo tanto, en la tradición del peronismo y también en la tradición del cristianismo que recién les conté, vamos a decir que donde nosotros vamos a poner el oído es en la organización comunitaria territorial, la que juega intereses del territorio, pero que vive el territorio, que vive el destino de ese territorio, que su vida se va en el destino de ese territorio. No me importa lo que digan aquellos que tienen intereses en el territorio, pero no se juegan el destino del territorio y están afuera de él. Son los extraterritoriales. A mí me importa escuchar y voy a poner en valor la organización comunitaria. En esa organización comunitaria, por supuesto, hay organización gremial, organización política, organización social, distintos tipos de organizaciones. En mi caso particular, yo milito un territorio simbólico, hay territorios reales, en general, que son organizados por las organizaciones políticas y por el fomentismo, también por las organizaciones eclesiales y las organizaciones de culto, pero hay también, uno puede habitar territorios simbólicos dentro de su país, digamos. En mi caso yo recorro el territorio de la infancia y allí me encuentro con organizaciones comunitarias de niñez que no estamos esperando que el Estado nos diga que nos organicemos. Nos organizamos. Esas son las fuerzas instituyentes y eso genera organización social. Y hay un error que yo quiero, una falacia que quiero, si puedo hoy, desactivar. Esa organización social no ocurre solamente en los momentos de crisis o por la crisis del 2001 aparecen las organizaciones sociales o en los momentos de hambruna o en los momentos de necesidad de vivienda. La organización social es una definición per se, o sea, estamos siempre, la organización social sucede siempre, sucede siempre. Por supuesto que tiene una actuación más activa, tiene una actuación más preponderante en momentos de crisis. Bueno, en mi caso, las organizaciones comunitarias nos fuimos dando una forma de trabajo en territorio, en casas del niño, en jardines comunitarios, en bibliotecas populares, en clubes de barrio, en organizaciones que fueron imaginadas por el propio pueblo y que después el Estado reconoce. Eso quiero ser clara. La sociedad es preexistente al Estado, es la que va a dar origen al Estado, es la matria del Estado, es el útero del Estado. Eso tengámoslo claro, porque si no, le bajamos el precio a la organización social y a la organización comunitaria. Y es de enorme el valor en el escenario público. En el escenario público juegan las organizaciones territoriales y comunitarias y la organización estatal. Pero hay un espacio público no estatal dado por esta organización social. Bueno,
en nuestro caso, muchos educadores comunitarios de niñez nos dimos cuenta que necesitábamos para transformar la realidad organizarnos en una organización mayor, en una comunidad de organizaciones, y eso dio lugar a las organizaciones de los chicos del pueblo, que tratamos de incidir políticamente, tratamos de decirle al Estado cómo queremos que él sea, y por lo tanto nos convertimos en una fuerza instituyente del Estado. Y voy a poner como ejemplo el caso en mi caso como legisladora, que jugué por los chicos del pueblo, estoy trayendo al hemiciclo, a las sesiones, a las comisiones primero y a la sesión después, un paquete de leyes referidas a las organizaciones comunitarias, a la creación de un instituto de organización comunitaria, al reconocimiento de sus trabajadores, en fin, distintos tipos de leyes. Lo mismo Federico Fagioli, que es un militante del Hábitat, que ha sido reporteado en estos días por la situación de toma de tierras. Federico está trayendo proyectos de ley instituyentes de una nueva manera de pensar el hábitat y el territorio. María Rosa Martínez está trayéndonos el proyecto de ley La Marcha al Campo, pensando en dar vuelta el sentido de la migración para que volvamos a pensarnos en cooperativas rurales. Incluso lo hace inteligentemente pensando en la ocupación de tierras fiscales para no disputar al agronegocio y para que no les traiga ningún peligro a la propiedad privada, por lo menos tratar de mostrar otro modelo rural desde las tierras fiscales. Son todas proyectos de ley que generan una fuerza instituyente, que quede claro, esa fuerza instituyente viene de la sociedad hacia el Estado. ¿Qué le corresponde al Estado? Y con esto termino. Al Estado le corresponde, a través de sus gobernantes, porque el Estado en realidad es un escenario de disputa, pero vamos a hablar de nuestros gobiernos, sobre todo los gobiernos populares, que a lo largo del siglo XX le disputaron el Estado a las fuerzas conservadoras. Cuando el Estado está encabezado por nuestros gobiernos populares, trata justamente de organizarlo en favor de la distribución y la inclusión social. Y eso no es fácil, eso es toda una tarea política, por lo tanto el Estado, que es la organización más compleja que tienen las sociedades, es el gran escenario de la disputa política, es el gran escenario de la disputa política, y no es fácil porque allí hay gobierno, como dice Carlos Matus siempre, pero hay gobiernos de hecho, tanto de intereses que están afuera del Estado y tratan de influir sobre el Estado, como de corporaciones enquistadas en el aparato estatal. Por lo tanto, Carlos Matus, en sus reflexiones a partir de su experiencia como ministro de Economía de Salvador Allende, tanto en el presidio como en el exilio, elaboró un corpus teórico referido a la planificación situada, que le dice justamente, y en un texto maravilloso en el libro Adiós, señor presidente, le dice a Salvador Allende, su amigo fallecido, asesinado, pero le dice en realidad a toda la comunidad latinoamericana: Pinochet es dato. La pregunta es, ¿cuánta inteligencia estratégica vamos a tener nosotros para vencer a Pinochet? Y dedica toda su vida, hasta su muerte, a generar una forma de planificar que no sea normativa, que no sea rígida, que tenga un oído en esa fuerza instituyente de la sociedad, que la convoque, no solo a través de los parlamentos, sino a través de mesas de concertación, a través de diálogos, que la convoque para, junto con esa fuerza y con ese respaldo político que da una sociedad organizada, ir transformando el Estado y hacerlo un Estado que se parezca a su pueblo. Yo había prometido, en todo caso lo dejo para otro momento, había prometido comentar lo que fue el Plan Trienal de Reconstrucción, lo que fue la elaboración del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional en el periodo 74-77 era el Plan Trienal, pero se empezó a elaborar en el 73, se pone en marcha en el 74 y queda abortado por la dictadura cívico-militar, queda abortado antes en realidad con la muerte de Perón. Les quería contar algún comentario porque fue motivo de estudio, para mí fue objeto de estudio ese Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional, pero fueron los primeros pininos que hicimos los argentinos y argentinas en materia de planificación situada, con el enorme aporte de personas, de Alfredo Calcaño, de Alfredo Eric Calcaño, Benjamín Hoppenheim, Orlando D'Adamo, en la cartera que estaba a cargo del ministro Helvar.
a través de lo que fue el Instituto Nacional de Planificación Económica. Ese plan, solo les cuento este chusmerío de la historia, era muy apetecido por el coronel Damasco, que estaba elaborando el modelo argentino por el proyecto nacional. Y hay un diálogo entre Damasco y Gelbar, donde Damasco le pide que la elaboración del plan trienal quede bajo la órbita de la Secretaría General y del modelo argentino por el proyecto nacional que Damasco sabía que Perón iba a presentar en la apertura de sesiones de mayo del 74. El chisme de la historia que me comenta Benjamin Oppenheim, que me parece muy interesante, es que Gelbar se niega, quedan separados como dos planes diferentes, el modelo argentino por el proyecto nacional y el plan trienal de reconstrucción y liberación nacional, que es menos conocido, por eso a mí me interesa difundirlo, pero Oppenheim me dice una frase que me parece que nos sitúa en la época. Mientras nosotros nos peleábamos a ver cuál era el mejor plan, había una persona que tenía el comando de todos los resortes del Estado, que trabajaba directamente con el director de presupuesto y que decidía los destinos de los argentinos. Y se llamaba José López Rega. Con ese comentario, él me comenta, en definitiva, me comparte su gran aprendizaje histórico que tiene que ver con que los planes no se escriben, no son letras escritas, no son documentos. Son los hechos que logra llevar adelante la política, las fuerzas políticas en el campo, no solo de la sociedad, sino, en el caso que somos gobierno, en el propio Estado. En todo caso, les dejo después para la lectura, Mari, en todo caso, ponerlo en el chat, está en mi página todo el documento de mi tesis de doctorado que refiere al plan trienal y donde están los hermosísimos, bellísimos y profundos comentarios tanto de Alfredo Erika Alcaño como de Benjamin Oppenheim. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Edgardo, adelante. Directo, bueno. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer muy sinceramente esta invitación. A mí siempre me produce un placer muy especial participar en el Instituto Patria. Soy un frecuente prestador de este tipo de actividades. Y en este caso, bueno, agradecerle a Débora, a Gabriela Alegre y agradecerle también a Claudia, porque a pesar de lo que ustedes han resuelto en materia de distribución del tiempo, yo les quiero decir que hubiera estado con gusto escuchándola un rato más, porque estaba entrando en un tema que es muy, muy interesante para mí, y además porque es una compañera y amiga a la que respeto y le tengo mucho cariño. Bueno, vamos a ir entrando en el tema. Claro, se trata de hacer una mirada histórica bajo el punto de vista de una conjunción en la que nosotros vivimos los argentinos, en la que nosotros vivimos especialmente desde el año 2003, que es la conjunción entre la democracia y el antagonismo político, algo que en principio suena como algo que expresa una contradicción, y para algunos una contradicción insoluble. Es una vertiente del pensamiento nuestro, la vertiente que más intervención tuvo en los primeros años, los llamados años de la transición democrática, que dice que la democracia tiene como finalidad atenuar e incluso disolver los antagonismos en aras de una convivencia pacífica. El problema es que la política es en sí misma antagonismo. El problema es que la política no existe como fenómeno de la sociedad, sino es a través del desacuerdo, diría Jacques Rancière. El desacuerdo que hace que justamente la vía que se abre para las comunidades, para las sociedades, es la resolución del antagonismo sin que el antagonismo destruya a la sociedad. Chantal Mouffe le puso el nombre de agonismo
a esa especie de transición y transacción entre las fuerzas que disputan, para que el antagonismo no devenga en una guerra destructiva entre las partes que antagonizan. La construcción de esa posibilidad es lo que podríamos llamar la institucionalidad democrática, y creo que ese es un proceso en el que entramos. Yo siempre tomo como punto de referencia para pensar la etapa que estamos viviendo el discurso de Cristina Fernández de Kirchner el 18 de mayo de 2019. Yo recomiendo, lo digo sinceramente, recomiendo una práctica que yo he adquirido, que es la de releer con mucha atención y periódicamente ese breve texto hablado de Cristina, porque hay algunas claves cuyo olvido no nos permiten, en muchos casos, entender el presente que estamos viviendo. Yo quería arrancar de una perplejidad que yo viví en algún momento de mi práctica y de mis estudios, la perplejidad de una sincronía, de una conjunción de dos procesos políticos que tienen una extraordinaria vigencia en nuestro presente. Voy a introducir el tema, nada más que como una referencia, como una curiosidad, como una perplejidad y como algo que nos permita entender el presente. Voy a llamar la atención sobre dos procesos históricos que abarcan, para decirlo en términos muy necesariamente imprecisos, porque las etapas de la historia nunca sabemos cuándo empiezan ni cuándo terminan, son más bien herramientas del pensamiento para organizar la mirada de la historia, más que hechos que uno pueda probar con la documentación del caso. Un proceso estamos hablando de la época que va entre comienzos de la década del 70 y finales de la década de los 80. En un caso se trata de lo que un pensador estadounidense, bastante importante en su momento, que se llamó Samuel Huntington, era un hombre de la trilateral, ¿no?, que funcionó adjunta al gobierno de Estados Unidos en la década de los 70, y que tiene mucho que ver con lo que ocurrió en el mundo desde entonces, ¿no? Huntington hablaba de la tercera ola democrática. La tercera ola democrática, que abarca, insisto, desde principios de los 70 hasta finales de los años 80, ¿por qué tercera? Porque Huntington, todo esto por supuesto es un aparato conceptual que Huntington construye arbitrariamente, como se construyen todos los aparatos conceptuales, para fundar una política de Estado de los Estados Unidos. Esto se va a ver rápidamente cuando entremos en la descripción de esto. La primera ola democrática, dice Huntington, son las revoluciones de las colonias norteamericanas y la Revolución Francesa, siglo XVIII, fines del siglo XVIII, ¿no? No voy a entrar en detalles históricos porque nos iríamos mucho del tema. La segunda ola democrática tiene lugar, según el analista, en el final de la Segunda Guerra Mundial, y consiste en la caída de los totalitarismos nazi y fascista, y en un proceso que se da a continuación, que es el proceso de la descolonización de los países de África y Asia como producto, en algunos casos, de rebeliones, pero más bien de un proceso general de construcción de nuevas naciones, producto de la paz posterior a la Segunda Guerra. La que nos interesa es, la que le interesa a Huntington y nos interesa a nosotros, es la tercera ola democrática. ¿Dónde está el comienzo de esa tercera ola democrática para Huntington? Está, en primer lugar, en la Revolución Portuguesa del año 74, una revolución militar popular,
que derroca una vieja tiranía portuguesa de Salazar, de Caetano y Salazar, e instaura la democracia en Portugal, y se continúa no con la caída de Franco, porque la dictadura de Franco no cayó nunca, sino que lo que ocurrió fue que Franco se murió y empezó la transición en España. La caída de los coroneles griegos es otro momento de esa primera fase de la oleada democrática. Después Huntington coloca, un poco forzadamente, pero de modo muy interesante, prolonga esa oleada democrática en los procesos de transición del autoritarismo a la democracia entre nosotros, es decir, en el cono sur de América Latina, con el punto de comienzo en 1983 en Argentina con las elecciones y el triunfo de Alfonsín, y después recorre la región, Uruguay, Chile, Brasil, y la hace llegar la tercera ola democrática, por supuesto, siempre pensando que todo esto no es casual, ni es necesario, es una construcción para determinados fines que tiene Huntington, la hace terminar en la caída del muro de Berlín y en la desaparición, en la disolución de la Unión Soviética. Es decir, estamos hablando de algo que empezó no antes de 1974 y que terminó no después del año 1990. La perplejidad consiste en lo siguiente. Cuando uno piensa en qué momento nació el orden global en el que estamos viviendo, en cuya crisis estamos viviendo, los analistas políticos, económicos, internacionalistas, lo van a situar el comienzo del nuevo orden, del nuevo mundo económico, social, político, estratégico, allá por los primeros años 70, es decir, en el momento que Nixon, el presidente entonces de Estados Unidos, anuncia al mundo la decisión provisoria, dice Nixon, de suspender la convertibilidad automática del dólar en oro. Provisoriamente, dijo Nixon, Estados Unidos cierra la conversión de su moneda nacional con el oro, que era un principio orgánico de la salida de la Segunda Guerra, de los acuerdos de Bretton Woods. Y entonces, el punto de partida de lo que se dio en llamar la revolución neoliberal, la transformación mundial del capitalismo, está situada, digamos así, en 1972-73, porque otro acontecimiento que se disputa el lugar de punto de partida de esta transformación de época es la guerra de Yom Kippur en el Oriente Medio, y la extraordinaria repercusión que su desarrollo y resultado provoca en el precio del dólar. Es decir, la resolución de Nixon y la guerra de Yom Kippur está situada 1972-1973. ¿Cuándo es el triunfo universal de esa transformación neoliberal, cuyos comienzos en términos estatales, como política de Estado, algunos colocan en el gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, pensando el mundo como suele pensarse desde algunos sitios, desde el lado de las potencias principales, en este caso Estados Unidos e Inglaterra. Otros lo colocan la conquista estatal del neoliberalismo en América Latina, y particularmente en el Chile de Pinochet. Con bastante sensatez, en este caso, porque el neoliberalismo, como muchos experimentos mundiales, el neoliberalismo significaba regimentar de modo regresivo las relaciones laborales, significaba lo que ahora se llama reforma laboral, y que ya en ese momento recibía el nombre de flexibilización, y un conjunto de políticas
de desmantelamiento de lo que había dado en llamarse el estado de bienestar. No vamos a entrar en toda la cuestión del estado de bienestar, pero básicamente digamos que el estado de bienestar fue un fenómeno propio de la segunda posguerra, que lo podríamos, para jugar con las fechas, podríamos poner también el año 45 como origen de ese fenómeno, que consistía en el lado occidental del mundo, en el lado capitalista del mundo, piloteado, digamos así, por la principal potencia emergente de la Segunda Guerra, que es Estados Unidos, que era una respuesta a una demanda social y al mismo tiempo era una respuesta a la competencia, una herramienta de la competencia de Estados Unidos con la Unión Soviética, las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra, una organizada con el régimen comunista y la otra con el régimen capitalista. El capitalismo, que es orgánicamente una fuerza fundamentalmente espontánea, una fuerza no regulada, una fuerza que apela a la iniciativa privada, por lo menos en su esbozo teórico, se dispuso a organizar el trabajo y a organizar la sociedad de modo de poder competir con un régimen como el soviético, que tenía la facultad, por ejemplo, de aprobar planes quinquenales y de reglar las relaciones sociales de un modo estricto, protegiendo a su manera, no entremos en detalles, la cuestión del bienestar social o de la igualdad social. Estados Unidos y después Europa, a través del Plan Marshall, va a intentar, desde el régimen de propiedad privada, establecer lo que se dio en llamar un acuerdo, un pacto nunca escrito entre los trabajadores y los estados, que proclamaba una transacción en la cual los trabajadores se comprometían, todo dicho entre comillas porque nunca hubo un contrato, pero se dio un contrato de hecho, en lo que los trabajadores se comprometían a sostener y a no cuestionar el régimen de propiedad privada, y los estados y las constituciones se comprometían a una serie de derechos sociales de los trabajadores, y todo esto dio en llamarse el estado de bienestar. Eso es lo que estalla en el 72-73, con las decisiones unilaterales de Estados Unidos, con la guerra, y con lo que fue rápidamente, a continuación de esos hechos, un espectacular crecimiento del capital financiero en detrimento de la producción, en detrimento del capitalismo productivo. Tema sobre el que durante muchas ocasiones le escuchamos razonar a nuestra expresidenta Cristina Kirchner en eventos internacionales. Entonces, es muy llamativo, porque de lo que acabo de decir, no he encontrado mucha literatura sobre esto. A veces me da miedo de que sea un invento medio trasnochado mío esto que estoy haciendo, porque no encontré mucha literatura que llame la atención sobre cómo puede ser que estos dos fenómenos cruciales para entender cualquier situación política en la que estamos, es decir, la primacía de la democracia liberal y la primacía del capital financiero bajo la forma de lo que dio en llamarse prudentemente, para no entrar en detalles, globalización. Digo prudentemente porque durante mucho tiempo los argentinos y argentinas nos acostumbramos a hablar de la globalización como si fuera un fenómeno de orden técnico, de orden del desarrollo de las fuerzas productivas, para ocultar el fenómeno de revolución capitalista del que estamos hablando. La globalización no es un fenómeno, no es la suma de Internet más el WhatsApp más el Zoom. Ahora el Zoom está ocupando un lugar muy importante en nuestras vidas, lo hemos introducido en nuestra cotidianeidad como si fuera una cosa natural, digamos, ¿no? Pero detrás de estos fenómenos de orden tecnológico que unen en tiempo real la vida de personas que viven en sitios muy lejanos, se oculta un fenómeno de transición en términos de poder. Quién tiene el poder es lo que resuelve la globalización neoliberal, y lo termina de resolver con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Esta democratización y esta
transición globalizadora, sucede más o menos en el mismo momento histórico. El más o menos está de más prácticamente, porque no hay ninguna cosa, ningún calendario que diga cuándo empieza y cuándo termina un fenómeno de orden global. Entonces, vamos a situarnos para hablar de la cuestión de antagonismo de instituciones, antagonismo y democracia, en nuestro momento liminar, en el momento de las elecciones de 1983 y el comienzo de nuestra etapa democrática, en la cual, con muchos accidentes en el medio, seguimos viviendo. La confusión entre esos dos ciclos que acabo de mencionar, la confusión o la coincidencia, la convivencia de esos dos ciclos, a mí siempre me produjo una perplejidad que ciertamente no he desarrollado en términos demasiado detallados y demasiado precisos, porque la pregunta que uno se hace es, ¿de qué democratización estamos hablando? ¿No? Porque el hecho de que la ola democrática haya transcurrido durante el mismo tiempo que el mundo pasó del tránsito del capitalismo de bienestar, del estado de bienestar, al neoliberalismo global, presenta perdón, pero estas cosas de la vida cotidiana. Hay alguien que venía a cobrarme una deuda y le acabo de hacer gestos muy disimulados para que no se notaran en la platea, pero de que no le iba a pagar la deuda y que tenía motivos muy, muy fundados para no hacerlo. Bueno, perdón el chascarrillo, pero pasé un momento de zozobra, porque uno nunca sabe cuándo va a venir el diariero a decir, che, me tenés que pagar los diarios. Y el hombre tuvo la buena idea de caer justo en este momento. Bueno, entonces, como la sospecha dice que esa doble transición puede tener algo que ver con la sustancia de lo que hoy tenemos que conversar, que es el tema de las instituciones democráticas y el tipo de democracia, cuando uno piensa cómo se organizó la democracia en los países de la tercera ola democrática, pero también cómo se reorganizó el mundo democrático en el mundo, incluso en los países que tenían ejercicio de su democracia antes de esta tercera ola, va a encontrar un tipo de democracia muy particular, un tipo de democracia organizada alrededor de un profundo consenso interpartidario que ha logrado el milagro, entre comillas, de un funcionamiento democrático en el que diversos partidos, con tradiciones previas muy diferentes, ¿no? Partidos, para hablar en términos europeos, que es como a nuestra ciencia política le gusta hablar, para desgracia de lo que nos formamos en las aulas nuestras, que se habla poco de la realidad de las comunidades organizadas nuestras y mucho del modelo europeo y norteamericano. La democracia se constituyó sobre un principio que nunca fue escrito, pero que rige como los más férreos principios constitucionales, y podríamos decir rige en todo el mundo. Después podemos entrar en detalles, pocos detalles, porque no se puede, no hay tiempo, pero el principio es que las democracias de la tercera ola, las democracias del mundo en esta etapa se mueven sobre un principio nunca escrito pero vigente, que dice que con un artículo constitucional que nadie escribió, que dice que con los privilegios del poder concentrado no se puede uno meter. Es decir, las democracias funcionan, se puede discutir todo en democracia, pero la prioridad de los derechos de las grandes corporaciones económicas, eso no se puede tocar. Como ilustración de lo que estoy diciendo, voy a recomendar un libro
sobre la concertación democrática que escribió Carlos Ominami padre, la concertación chilena, ¿no? Ominami, como protagonista de ese proceso, explica cómo, una vez llegada la concertación al gobierno, los debates sobre ciertas cuestiones tensas desde el punto de vista social, hablemos concretamente de las iniciativas que tenían por finalidad restringir los monopolios, restringir los derechos y los privilegios de los grupos económicos poderosos de Chile, siempre encontraban en el registro decisorio de la concertación chilena la advertencia de con eso no te metas. Y Ominami explica muy bien cómo en Chile, y creo que en Argentina se podría decir que también funcionó, el no te metas con esos tenía que ver con que para defender, para sostener la democracia conseguida después de mucha sangre y de mucha represión, había que admitir que los que habían mandado durante las dictaduras militares, no los militares, sino los que había al lado y por encima de los militares, que eran las grandes corporaciones económicas, aceptaban todo en democracia, menos que le metas la mano en el bolsillo. Ese es el punto de quiebra, el punto crítico del que no se habla, desde ya que no se habla en la carrera de Ciencias Políticas de la UBA, salvo en cátedras sumamente marginales y marginadas, del que no conviene y no queda bien hablar. De democracia, ¿qué se habla cuando se habla de democracia? Se habla de instituciones, de cómo funciona el Parlamento, de cómo es el régimen de partidos políticos. Yo doy esa cátedra de partidos políticos. Si el sistema tiene muchos partidos, si son pocos partidos, ¿cómo conviene más que sea un sistema si tiene que tener muchos, pocos? Y entonces toda una teoría, una carga de miles y miles de páginas escritas, donde el régimen democrático ideal es un régimen con pocos partidos, no mucho más de 2 partidos, y con una distancia ideológica, decía Giovanni Sartori, lo más restringida posible. Partidos que se acerquen lo más posible al centro. Esa teoría, que Sartori escribió en la década del 70, ya funcionaba en algunos países europeos, en el tiempo que Sartori escribió, pero nuestras constituciones reales, nuestras democracias, funcionaron bajo ese principio. Hablándolo en términos, para explicar este paradigma en términos brutalmente argentinos, digamos que entre la política económica de Menem, que expresaba al Partido Justicialista, y la política económica de De la Rúa, que expresaba a los supuestos adversarios del justicialismo, la única diferencia que podría encontrarse sería un grado de deterioro progresivo que fue llevando en la etapa de la alianza a la destrucción, pero digamos que el endeudamiento, la entrega del patrimonio, la privatización generalizada, todo eso fue un continuum. Es decir, para decirlo de una manera grosera, no importa mucho quién gane las elecciones, importa para la clase política quién gana, porque unos van a repartirse los puestos y los otros van a mirar la ñata contra el vidrio, como el que ganó se reparte los recursos del Estado. Es decir, es una democracia funcional a la permanencia y reproducción del capitalismo en una etapa muy particular del capitalismo, que es esta que estamos hablando de la globalización neoliberal. En nuestro país, esa democracia no antagónica, para encontrar un antagonismo en la época de Menem o en la época de la Rúa, en la época de Alfonsín es, como toda la teoría de su momento, es un poco una transición, porque sería motivo de otra charla, lo que fue el juego político, la renovación peronista, el discurso de Alfonsín de Parque Norte, pero había cierta dialéctica de oposición más o menos plantada, más o menos fuerte, que le daba una dinámica a la política que fue desapareciendo paulatinamente ya en el gobierno de Alfonsín, y con el plan económico neoliberal de Menem y su continuidad en la alianza prácticamente desapareció.
El que se vayan todos argentinos del año 2001 tiene mucho aire a esto, ¿no? Unos y otros se disputan se hacen oposiciones muy fuertes y muy gritonas afuera del gobierno y pasan a ser oficialismos iguales al oficialismo anterior, entonces no nos sirve para nada todo eso, ¿no? El conjunto del sistema político está fracasado, no da respuestas a las demandas políticas de la sociedad. El que se vayan todos tiene también un contenido antipolítico, el que se vayan todos tiene que ver también, la herencia del que se vayan todos está en estos días, por suerte, en grupos chillones y absolutamente inefectivos de la sociedad argentina, pero en esta cosa de déjennos vivir, basta de política, basta de hacer política, todo eso lo pongo en una esfera porque coincide con una profunda crisis orgánica del Estado argentino en el 2001 y afortunadamente desemboca en el proceso de construcción del antagonismo político, de reconstrucción, porque el antagonismo viene de viejas querellas históricas que algunos, no sin razón, remiten al propio origen del Estado argentino. Más o menos, ¿cuánto tiempo tengo? Porque quiero regularme para no infringir normas organizativas. ¿Tengo cuánto? ¿20 minutos? ¿Tengo 15 minutos? ¿Cuánto tengo? Yo diría que 10 minutos más le podemos dar, ¿no, Claudia? 10 minutos. Sí, bueno, entonces, sí, claro. Por 10, 15. Me parece bien, me parece razonable. Yo además perdí totalmente noción de cuánto llevo hablando. Entonces me parece razonable que sean 10 minutos, 10, 12 minutos y perfecto. Para completar. El tiempo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y particularmente los tiempos de Cristina Kirchner, son los tiempos de recuperación de la dinámica democrática en términos de confrontación política por el curso, por el sentido de la política estatal. Esto es traducido por los grandes medios de comunicación una grieta que hay que terminar para recuperar la unidad de la sociedad argentina, para que las familias puedan almorzar y no se peleen mientras almuerzan en la misma mesa. Bueno, el tema, estoy pensando cómo resumir esto de una manera bien compacta, porque si no nos vamos a exceder el tiempo, vamos a dejar de poner algunas cosas en el centro. El discurso de Cristina, que ya mencioné, el 18 de mayo del año 2019, es un discurso dedicado a este problema, aunque no lo explicita Cristina en su discurso, pero lo que Cristina está haciendo en ese discurso es lanzando la propuesta de un nuevo punto de partida, Recién lo escuchaba decir a Tayana, me dieron ustedes el privilegio de escuchar el comentario de Tayana, lo agarré empezado, pero cuando Cristina dice, yo también creo que podía ganar las elecciones yendo de candidata presidencial, pero después hay que gobernar. Esa frase que Tayana la comenta en un intercambio, digamos así, privado con Cristina, es lo que dice el discurso de Cristina del 18 de mayo sin decirlo, porque habla de las nuevas, el mundo y la región cambiaron para peor, tenemos que lograr una unidad más amplia, tenemos que lograr una unidad amplia para las elecciones, pero tenemos que lograr una unidad todavía más amplia para el ejercicio del gobierno. Eso, desde el punto de vista de lo que estamos hablando hoy, sería cómo encontrar la convivencia entre un proyecto de transformación que no renuncia a la profundidad de las transformaciones, que no son el capricho de una fuerza política, sino que son una necesidad orgánica del Estado argentino, de la sociedad argentina, y si había alguna duda de que esas transformaciones son una necesidad orgánica de la sociedad argentina, bien podrían haberse disipado con los 4 años del gobierno de Macri. Es decir, el dramatismo
que el gobierno de Macri le dio al antagonismo político es el punto más alto que se puede alcanzar, porque todo lo que lo que Cristina dijo el 10 de diciembre, el 9 de diciembre en el memorable discurso de la plaza, lo que muchos de nosotros a nuestra manera decíamos sobre lo que venía con el régimen macrista, fue superado con creces. Creo que, no sé, nunca pude saber si Cristina estaría de acuerdo con esto que estoy diciendo, es decir, si ella no previó la catástrofe. Yo creo que nos superó las peores previsiones. Entonces, ahora estamos parados en un punto donde tenemos que pensar este problema, porque Alberto Fernández acude en su presentación, en su discurso de Asunción en el Congreso, se remite de una manera, en mi opinión, muy inteligente y muy interesante, se remite al comienzo de la democracia argentina y se remite a la figura de Alfonsín. Todavía entre nosotros hay quien dice, bueno, Alberto al final toma de referencia a Alfonsín, ¿por qué Alfonsín si nosotros somos peronistas, somos...? Y yo creo que es muy interesante el planteo, porque ¿de qué se trata? Se trata de que los antagonistas, los impresentables, la ralea de la sociedad que venimos a ser nosotros, asuma en sus manos, tome en sus manos el problema del fortalecimiento democrático, el problema del funcionamiento de la democracia. Y la escena que estamos viviendo es esa. Un grupo de diputados de la oposición que un día dice que sesiona, pero otro día dice que sesiona solamente si es presencial, y después dice que puede ser virtual siempre que lo que se trate no haya problema, que estemos de acuerdo. Es decir, una especie de festival de la irresponsabilidad política, hecha en nombre de ¿qué? De la democracia, de evitar el autoritarismo del peronismo, del kirchnerismo, según sea la audiencia cambia la referencia. Entonces, el desafío no es sencillo, no es fácil. No es fácil porque además las democracias antagonísticas de la región han sufrido golpes muy duros. La única que queda, aparte de la Argentina que la recuperamos, la única que queda es la de Venezuela, asediada como está, aislada como está y bloqueada como está por el imperio y castigada en términos muy duros y muy materiales, ¿no? Y convertida, como cualquiera puede darse cuenta en la Argentina, como el sinónimo de donde no hay que llegar. Cuando se dice no queremos ser Venezuela, queda la imprecisión en la formulación sobre si lo que no queremos es tomar las medidas que se tomaron en Venezuela o sufrir el espantoso bloqueo que sufre Venezuela por parte del imperio. Entonces, en ese punto estamos nosotros, y ese punto yo diría que estamos hablando de las características del nuevo gobierno que encabeza Alberto y que conforma Alberto y Cristina Kirchner. Es decir, una característica que hereda la historia transformadora del año 2003 a 2015, de 2003 a 2015, y que la tiene que poner en movimiento cuidando de que la dinámica del antagonismo no termine en una ruptura, en una situación antidemocrática. Porque además, la formulación esta no es que es un invento que a mí se me ocurre en esta mañana, sino que es lo que todos los días dicen los grandes aparatos monopólicos de comunicación. Es decir, todos los días hay una sensación de inminencia de algo que está por explotar, de algo que está por pudrirse, porque este es el modo en el que piensan la forma de adocenar la democracia a sus intereses. Todo puede funcionar bien, pero no se metan con nosotros. Entonces, una medida bastante moderada, si se quiere, como el tema de la regulación de las tarifas de los servicios de cable y de telefonía móvil, parece que fuera la expropiación de la pampa húmeda, ¿no? La intervención de una empresa podrida, facciosa y fascinerosa, como es el comportamiento de Vicentín en los últimos meses en su relación con el Banco de la Nación, dirigido por González Fraga, algo que tranquilamente se podría percibir como un acto mínimo de justicia, la expropiación de Vicentín. No, era el comienzo del castrochavismo
Cristina, que utiliza a Alberto como una especie de emisario de su proyecto. Es decir, todo esto está dicho de modo explícito. Y no hay una receta para solucionar este equilibrio entre transformación política y desarrollo democrático, que es lo que tratan de separar. Si vos querés vivir en democracia, tenés que renunciar a la transformación política. Y si vos querés transformar políticamente, te tenés que convertir en un adversario de la democracia e implantar una especie de tiranía de la justicia social. Yo creo, y con esto termino, yo creo, porque después puede ser que con las preguntas pueda llenar espacios que quedaron vacíos, yo creo que el rumbo que se está insinuando, condicionado por el terrible problema de la pandemia que atraviesa toda la mirada sobre la política actual, es el rumbo de empujar la transformación de modo muy vinculada a las necesidades populares y especialmente a las necesidades populares más urgentes. Empezar por las cosas para negarse a las cuales tenés que ser una persona muy violenta y muy facciosa, ¿no? Como es, por ejemplo, las cuestiones de la solidaridad, las cuestiones de llegar a los lugares más golpeados por la miseria dejada por la experiencia macrista, con el IFE, con las prestaciones más elementales, ayudando a que la obra pública restaure el empleo, ayudando a que empiece a circular el motor de la economía para que los que quedaron afuera de todo, puedan ir entrando desde las cosas más elementales de la vida, ¿no? Eliminar el hambre y construir una situación básica de satisfacción de necesidades inmediatas. Y desde ahí entrar a la discusión sobre cómo se distribuyen los recursos y de entrar a la discusión sobre cómo se protegen nuestros recursos naturales, a entrar a la discusión de cómo se regula el mercado, de modo que el mercado no sea el nombre virtuoso de una jungla, donde un grupo muy pequeño de superpropietarios se queda con el conjunto de la riqueza que produce la Argentina. Es decir, la dinámica de compatibilizar la democracia con el antagonismo, la dinámica de relacionar la democracia con el antagonismo es la única forma virtuosa de hacerlo, es con una política que repare, que empiece por reparar fuertemente lo destruido y que sobre esa base consiga una fuerte relación de fuerzas abrumadoramente favorable, de modo de no convertir en buenos a los grandes grupos que se apoderaron del país, sino de impedirles que ejerzan el poder sin ningún tipo de mediación, instalando el Estado argentino como una fuerte mediación social en el espíritu de la comunidad organizada que recordaba Claudia en su intervención. Bueno, esto es lo que puedo hacer. Bueno, ¿tenemos todo sonido? Yo no los oigo. Gracias, gracias. Ahí le doy sonido a Gabriela, a ver. Así nos hacen las preguntas. Dale. Muy, bueno, nada, genial, interesantísimo. Primero voy a Claudia, que dejaste a todo el mundo con ganas de hablar de las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, piden hasta un curso específico o clases específicas sobre el tema. Así que bueno, ¿de qué manera podemos, las preguntas están planteadas de distintas maneras, pero básicamente es pensar, Claudia, cómo desde las organizaciones de la sociedad civil podemos fortalecer la comunidad organizada en relación a los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Cómo articular esa... Y cómo, en algunos casos hasta preguntan cómo hacer para que esas fuerzas sociales articulen con el proyecto y no terminen defendiendo otros intereses que no son los que defienden los proyectos nacionales y populares. Bueno, en primer lugar, la primera recomendación es volver a las fuentes, volver a nuestros conceptos y lenguajes. Este fin de semana, a leer todo el mundo, La Comunidad Organizada, con ese final brillante de Perón citando a Baruch Spinoza, diciendo, sentimos
experimentamos que somos eternos. Y esa frase vale tanto para quienes somos creyentes como para quienes no, porque trascendemos en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en las próximas generaciones. Por eso experimentamos que somos eternos y ese es el motor para organizarnos comunitariamente, porque es maravilloso, es un milagro la vida humana y la comunidad humana. Entonces, si volvemos a la fuente, vamos a dejar de decir, segundo tip, ONGs. Vamos a dejar de comprar el lenguaje del enemigo, ¿no es cierto? Porque en el lenguaje del enemigo está el huevo de la serpiente. Todas las organizaciones comunitarias quedaron como relegadas frente a un tipo de organización que fomentaron los organismos internacionales de crédito, que ellos llamaron organizaciones no gubernamentales para decir que eran las que venían a traer pureza a la podredumbre y la corrupción de la política y los estados. No compremos ese discurso. Nosotros no somos organizaciones contra el Estado. Nosotros tenemos vocación por la organización comunitaria en alianza con un Estado popular. Entonces, primer tip, volver a las fuentes. Segunda recomendación, dejar de hablar de organizaciones no gubernamentales. Y tercera recomendación, tampoco comprar el discurso socialdemócrata que habla de las organizaciones de la sociedad civil, con una suerte de romantización de las organizaciones, como si fueran organizaciones que vienen a traer la participación que la política no permite o que la democracia representativa no permite. Entonces vamos a hacer mesas participativas, un desarrollo local participativo de espaldas a los consejos deliberantes y a los parlamentos de representación. Porque en definitiva, desde un discurso ingenuo o romántico, y quizás no tan ingenuo, también vamos contra la democracia, también vamos contra nuestros estados. Entonces, en primer lugar, somos organizaciones sociales, somos organizaciones comunitarias de larga data, además. No lo inventaron los organismos internacionales de crédito, ni la socialdemocracia europea. No las inventó Perón tampoco. Simplemente les puso palabra. El mutualismo, el cooperativismo es absolutamente previo. Nace a fines del siglo XIX, recorre todo el siglo XX, el fomentismo. En disputa también, en disputas de sentido sobre la organización comunitaria con las sociedades de beneficencia, contra esa filantropía que primero inventaba pobres y enfermos y después regalaba el hospital, como dice María Elena Walsh. O sea, también el campo de la organización comunitaria es un campo en disputa acerca de cómo nos organizamos. Entonces, volver a las fuentes, no comprar lenguaje ajeno y reconocer en nuestras propias historias de vida que los 90, la dictadura cívico-militar, el liberalismo y sobre todo la década del 90, no pasó de largo sobre nuestras vidas y nos dejó marcas. Por ejemplo, que nosotros mismos hayamos dejado de ir al club de barrio, que hayamos dejado de estar en organizaciones comunitarias. Las hemos vaciado a nuestras parroquias, a nuestros clubes, a nuestras sociedades de fomento. Hay que regresar a la organización comunitaria y participar de la vida política desde ahí. De hecho, por ejemplo, en las organizaciones Chicos del Pueblo, muchísima gente quiere firmar y adherir a las organizaciones de Chicos del Pueblo a título individual. Y nosotros no permitimos esa firma. Nosotros somos una comunidad de organizaciones, fomentando de esta manera participar en organizaciones del territorio. Bueno, no sé si eso responde a algunas de las cosas que estás comentando, Gabriela, o capaz dije lo que tenía ganas de decir y no respondí la pregunta, no lo sé. No, te diría solamente qué relación podemos tener entre eso y la política y la institucionalidad del Estado. Ah, gracias. En un gobierno que defiende los valores que defendemos. Bueno, si hay un gobierno que ha traído a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales y a las distintas organizaciones de regreso a la política, en camino hacia que sea la política, una política confrontativa, de disputa de sentidos en los términos que comentaba Edgardo Moca, es nuestro gobierno. Y de hecho, en el bloque de Frente de Todos en este momento, hay más de 6 diputados y diputadas que provenimos de organizaciones sociales. Digo, eso es, bueno, además de que yo participé en la lista con un sinnúmero de dirigentes sindicales. Pienso en Hugo Yasky, pienso en Federico Fagiole, en Itai Hackman, en Ayelén Espósito.
Es decir, esa presencia de diputados y diputadas que no se representan solo a sí mismos o solo a la ideología de su fuerza política, sino que también representan un colectivo, generando una banca, que es una banca representativa de un colectivo, enriquece muchísimo la representación política y resuelve el dilema que la socialdemocracia no resolvía, que es que hace mesas de participación para el desarrollo local y llama a un concejal como si fuera uno más. No, nosotros decimos que el legislador es mejor legislador, el parlamentario es mejor parlamentario, si proviene de una representación mayor, gremial, feminista, de organizaciones comunitarias, de movimientos sociales. Muy bien. Ahí voy. Acá estoy. Genial. Bueno, ahora unas preguntas para Edgardo. Las voy a ordenar de alguna manera. Mucha demanda por saber tu opinión sobre el levantamiento policial de esta semana, en el marco de tu análisis, y también el papel de los medios de comunicación en este tipo de incursiones digamos, de las derechas o de lo desestabilizador en nuestras realidades, digamos, que alguna reflexión sobre qué tanto has hecho sobre los medios de comunicación, y bueno, tal vez relacionado con el levantamiento de esta semana también, del levantamiento policial o como lo querramos llamar, la verdad que... Sí, bueno, es un tema, tuvimos el jueves bastante rato hablando de eso en la reunión esa que coordinamos con Amado y con Ricardo Aroski. Bueno, es un debate que tenemos entre nosotros, qué es lo que pasó. Para algunos era el golpe de Estado, para otros era una reivindicación gremial. Yo creo que hay que respetar, cuando se analiza una cosa, la dinámica interna de lo que ocurre. En este caso, la dinámica de la problemática de la provincia de Buenos Aires, de la policía de la provincia de Buenos Aires, una organización armada con 90.000 personas, con una historia que a partir de la dictadura militar es una historia muy, muy compleja, que tuvimos intentos de reformarla, el intento de Erlanian, en dos etapas, la ida para atrás, los negocios en los que participa, las relaciones de ese cuerpo con el poder real, y también con la política en el sentido bajo de la palabra, es decir, las relaciones reptantes de esa institución con personajes, con grupos de la política. Todo eso sumado al desastre macrista en términos salariales, generó generó las condiciones de la tormenta perfecta, aunque no hubiera habido nadie interesado por fuera de la policía bonaerense en armar este lío. Además había mucha gente interesada, mucha gente que lo manejó, se hizo muy público con el policía entrevistado que fue por la cuestión salarial, terminó hablando de Lázaro Báez y de que él estaba muy ofendido porque Lázaro Báez volvía a la casa, digamos. Después lo retiró eso porque se ve que alguien le dijo, che, así se va a notar mucho que estamos metiendo la mano nosotros en eso. Entonces, pero bueno, yo quiero, dos cosas quiero decir sobre esto, que es muy complejo, ¿no? Uno, que no estamos en una situación de golpe de Estado. Por lo menos esa es mi opinión. Una cosa es que haya intentos de debilitamiento, intentos de aislamiento, intentos de ofensiva en contra del gobierno, que eso no dejó de haberlo nunca. Mientras gobernó Cristina Kirchner no paró un día de ser así, eso. Y ahora no para, sobre todo desde la medida que el bloque dominante en términos materiales y en términos comunicativos, en la medida que ese bloque descubrió con asombro, digamos así, que Alberto y Cristina funcionan en la misma dirección y que no hay un albertismo por fuera de Cristina ni un cristinismo por fuera de Alberto. Dicho esto, sin ignorar
los runrunes que puede haber en distintos segmentos de la militancia, pero desde el punto de vista del rumbo, desde el punto de vista del funcionamiento real del gobierno, de las relaciones entre distintos grupos que conforman el Frente de Todos, está muy claro que hay un horizonte, una dirección, que se puede discutir muchas cosas parciales y particulares, porque el Frente de Todos es efectivamente un frente de mucha amplitud y de mucha pluralidad, pero el rumbo, el sentido de la acción va en una dirección, y eso es lo que preocupa realmente al poder, a lo que llamábamos y seguimos llamando poder real, que tiene como herramienta principal a los medios de comunicación. Esto no cambió para nada, no cambió ni siquiera desde el conflicto con las patronales agrarias. Desde antes del conflicto con las patronales agrarias está planteado el antagonismo en términos muy nítidos para cualquiera que quiera verlo. Y esas fuerzas no creen en la posibilidad de acuerdos, de pactos, de transacciones. Creen que la única transacción es sobre la base de reconocer su capacidad de dominio sobre la política. Si hay un gobierno que les reconoce capacidad para gobernar la política a los grandes grupos, a lo que Alfredo Zayat llama la dirección política del bloque económico, y que sitúa en Techin y sobre todo en Clarín. Si esos gobiernan en la práctica, va todo bien. No hay que preocuparse, la democracia tiene que dormir tranquila porque va todo bien. Y la prueba está en los 4 años de macrismo, donde había escándalos por todos lados, y los diarios y los medios de comunicación hablaban de cualquier cosa, y se reducía a una pequeña esfera de la comunicación informar el escándalo del correo, informar el escándalo de los peajes, informarlo de lo de María Eugenia Vidal con los padrones. Todo eso era marginal. Mientras ellos tengan el poder, la democracia puede dormir sin frazadas. Cuando ellos sienten que pierden o que podrían llegar a perder parte de su poder, ahí empiezan los problemas de la democracia. La llamada inestabilidad de la democracia empieza ahí. Ese sería el punto de vista. Bien, bueno, después también acumulo algunas preguntas. Una es una pregunta que le queríamos hacer a Tayana desde el equipo y no tuvimos tiempo, pero nos parece que vos nos podés realmente, de alguna manera, dar una visión sobre este tema, que es qué repercusiones considerás que tiene la situación que generaron las proscripciones de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador en esta última semana, las escenas de violencia que hay en Colombia en este momento. ¿Cómo ves el futuro institucional de las democracias de la patria grande latinoamericana? Y si crees que se puede construir un nuevo modelo de democracias sudamericanas en el marco de este contexto globalizador. Bueno, yo le pondría a esta pregunta una pátina de coyuntura, que es la pandemia, ¿no? Sabemos que estamos en el medio de la pandemia, lo que no sabemos es cuándo termina. Primero no sabemos si termina, si hay una normalidad después de la pandemia, y después no sabemos cuándo, en el caso de que haya algo que se parezca a la normalidad que nosotros conocíamos. Porque esto tiene repercusiones que ciertamente son de alcance regional, pero son de alcance global. La estrepitosa caída económica global, la pérdida de influencia de la principal potencia mundial, Estados Unidos, que en un minuto voy a tratar de resumir toda una destructiva nunca vistas, y una cosa que se llama soft power, que es la posibilidad de no tener que recurrir a esas armas sobre la base de la difusión de la cultura, de la superioridad occidental en materia cultural y social. El soft power de Estados Unidos se ha reducido a la mínima expresión. El espectáculo del gobierno de Trump y el espectáculo del desarrollo de la pandemia en Estados Unidos ha puesto a Estados Unidos en una situación de una profunda incógnita sobre el futuro. Desde ya, en primer lugar, sobre el futuro de su lugar geoestratégico, porque la experiencia china, incluso la experiencia china dentro de la pandemia, es un punto de referencia
que empieza a mostrar que no es unipolar, no es viable un mundo unipolar. Entonces todo eso tiene una repercusión directa sobre la región. Estados Unidos se ha concentrado muy particularmente en la región, después de los años que Lucho Mayra hablaba de la no política de Estados Unidos en la región, que no casualmente coincide con la emergencia de todos los gobiernos populares. Estados Unidos se ha reconcentrado sobre el área de influencia más directa, que es la América Latina. Y en América Latina, Argentina ocupa un lugar sumamente excepcional, como país influyente, como país de enormes recursos naturales que interesan mucho en esta etapa al imperio, es un centro de atracción. Entonces, yendo más concretamente a la pregunta, yo creo que el proceso de Bolivia y de Ecuador ilustran la decisión de Estados Unidos de intervenir abiertamente. Pero yo diría que eso no asegura el éxito de la ofensiva de Estados Unidos sobre nuestros países, y que la etapa que iniciara Chávez todavía en el siglo XX no está definitivamente cerrada, entre otras cosas por el triunfo del Frente de Todos en la Argentina. Eso concentra todavía más nuestra responsabilidad nacional e internacional en ser un factor que juegue positivamente en una discusión interestatal sobre el futuro. Nosotros tenemos, y esto me parece que el gobierno argentino tiene un gran mérito, que es que no ocultamos nuestra solidaridad con las democracias agredidas en los países, especialmente en los países de América del Sur, la solidaridad con Evo, la solidaridad con Bolivia, la solidaridad que también se practica con Rafael Correa, coloca a la Argentina. Nosotros solemos hablar de tener en cuenta las relaciones de fuerza, que el gobierno tiene que tener en cuenta las relaciones de fuerza. Ahora, la Argentina ha intervenido con el triunfo del Frente de Todos en las relaciones de fuerza internacional. Nosotros tenemos que saber que tenemos una región muy compleja, donde hemos sufrido muchas derrotas, pero también tenemos que saber que podemos ser un factor de contrabalance de esa ofensiva imperial en la región. Nuestra relación con México, nuestras relaciones ya no gubernamentales, pero nuestras relaciones políticas con los compañeros ecuatorianos, con los compañeros chilenos, ¿no? Que todavía es como una novela que se interrumpió con la pandemia, pero en Chile ayer se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Pinochet. En Chile se resquebrajó la estructura constitucional del pinochetismo recién ahora. Después de 30 años, en Chile hay una apertura política que puede desembocar incluso en una nueva constitución. Esto hay que seguirlo muy de cerca, no en términos de un optimismo fácil, pero creo que hay que salir al encuentro de esta idea de que en el mundo no pasa nada, de que estamos solos, de que no vamos a poder sostenernos porque estamos solos. Hay muchos fenómenos en Europa, en distintos lugares, de ofensivas políticas democráticas, porque el capitalismo que viene, la globalización que viene, es una globalización que va a tener que hacerse cargo de una u otra manera, que en la misma lógica en la que está funcionando el mundo no puede funcionar. No, nadie sabe cómo se puede reemplazar la lógica del capitalismo corporativo financiero, pero es obvio que este modo de relacionarse entre las personas y este modo de relacionarse las personas con el mundo de la naturaleza no tiene ningún futuro, pero ya no a escalas de muchos siglos, sino a escala de pocos años. Entonces, yo preveo, o a lo mejor más que preveo, empujo una situación de una profunda deliberación política en la supuesta hipotética pospandemia. ¿Cómo sigue el mundo para no tener que atender una catástrofe de esta naturaleza con mucha periodicidad y de modo muy intenso? Así como está, nosotros no salimos bien de esta circunstancia. Bien. Ahí una pregunta que la pueden ir responder los dos, cada uno. Es, después de que vos nos explicaste todo el panorama, Edgardo, las preguntas vienen en cómo revertir el poder que tienen grandes corporaciones económicas hoy
y si realmente solo podemos gobernar hasta donde ellos nos dejan, o cómo se hace. Es la pregunta, pero bueno, está bueno que la respondan. Hasta donde yo puedo contestar eso, que es muy humilde el aporte que yo puedo dar a la respuesta a esa pregunta, está en la parte que al final de mi intervención intenté, no sé si impulsar o interpretar algo que yo creo que está en el ambiente. En el ambiente está que nosotros tenemos que ir creándonos condiciones para intervenir de un modo enérgico en la distribución de los recursos y en la distribución de la propiedad. Hablando de comunidad organizada, seguramente Claudia va a estar de acuerdo, hay que volver a los artículos 27 a 30 de la Constitución de 1949. Hay que volver a eso. Ahora, hablar de meterse con la propiedad es convocar a los demonios de todos los infiernos en la Argentina. ¿Cómo crear condiciones para discutir el régimen de propiedad en la Argentina? Yo creo que tiene que ser un gobierno exitoso en el tratamiento de la emergencia. En primer lugar, tenemos que tratar de salir ordenados de este lío que es, de esta tragedia que es la pandemia. Por eso, la cuestión del cuidado, la construcción de una ética y de una épica del cuidado especialmente de los más humildes que están más expuestos a los desastres sanitarios que estamos viviendo, pero salir ordenados de la pandemia, salir con un nivel de recuperación de la actividad económica y de la distribución de los recursos que marque una diferencia con el pasado clara, que se vea como dos capítulos distintos de la historia argentina, y en esa misma ruta ir incorporando temas sin temor a los prejuicios. Yo sigo sosteniendo que en Argentina, en el horizonte, no digo el año que viene, ni antes de la elección legislativa, ni después, no estoy poniéndole fechas a esto, pero en la Argentina madura un debate constitucional. No puede ser que yo esté hablando de los artículos que hablan de la función social de la propiedad como si fuera de un pasado remoto al que no se quiere volver. Yo quiero regresar al artículo 30 de la Constitución Nacional, que además fue abrogada no por una contrarreforma convocada en términos democráticos, sino que fue derogada por un gobierno dictatorial terrorista, en medio de la criminalidad de la contrarrevolución del año 55, se volvió a una constitución que después fue reformada. Pero quiero decir, la idea del nunca más en la Argentina, nunca más el macrismo, nunca más el endeudamiento irresponsable, responsabilidad para los funcionarios por las políticas públicas, que en este régimen que nosotros vivimos está cubierta bajo la fórmula de cuestiones políticas no judiciables. Cuestiones políticas no judiciables no pueden ser unas políticas que condenan a la Argentina al sufrimiento, al estancamiento por mucho tiempo. No puede ser que no sea judiciable, que se llenen de guita con la bicicleta financiera, con los activos externos, sobre la base de decisiones que ellos mismos toman desde el Ministerio de Economía y de la Presidencia de la República. Entonces yo creo que, yo personalmente no me pongo ningún límite en cuanto a la aspiración de transformaciones democráticas y populares en la Argentina. Los límites los pone la realidad con la que uno tiene que interactuar, porque esto no es cuestión de voluntarismo, porque eso está también. ¿Por qué Alberto no decide esto? ¿Por qué Alberto no decide el otro? Bueno, desde la platea se puede pedir muchas cosas, y está bien que se pidan, pero yo creo que la militancia también tiene que madurar en la comprensión de que la política no es pura voluntad, que sin voluntad no se va a ningún lado, todo está claro. Ahora, que la voluntad tiene que ser inteligentemente aplicada para que dé resultado, también es una cosa que tenemos que conversar mucho entre nosotros. Bueno, completo la respuesta, es un placer. A ver, firmo todo. ¿Dónde firmamos lo que está diciendo Edgardo? ¿Dónde firmamos? Pero aprovecho la pregunta para decir, se sale por la política, por la militancia política, pero se sale desde lo que nos reclama Matus, desde más inteligencia, no desde el puro voluntarismo o de opiniones desde la tribuna. Tenemos que dejar de ser consumidores de la política para ser actores de la política. Y en esa actuación política, 3 comentarios. En primer lugar,
agradecer al compañero José Sucho, que dice que le digamos Sucho, que nos trae un texto muy conocido de los Hechos de los Apóstoles. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Hechos de los Apóstoles. Así que bueno, un versículo muy conocido, pero para recordar que el tema de la distribución y del bienestar comunitario es un tema de larga data y que el Papa Francisco también es un actor y un actor político de este mundo que está del lado de los buenos, en este mapa que recién trazaba Edgardo Moca. Ahora, ¿qué nos pasa cuando decimos, bueno, tengo compromiso y vocación social? Me uno a una organización comunitaria o a una defensa de un tema, el feminismo, el medio ambiente, los derechos humanos, me uno a un territorio a militar, sea el territorio real de mi barrio o el territorio de un tema. Muy bien. ¿Eso quiere decir que ya seguramente la política territorial organizada en forma de partidos políticos me va a dar la bienvenida? No. Cuando entres a la política real, va a haber muchos intendentes y muchos otros que te van a vivir como una amenaza a su liderazgo. La política no te está esperando con una alfombra roja. Entonces, dos aclaraciones. En primer lugar, hay una larga discusión acerca de quienes son dirigentes sociales y además tienen que tener actuación política. El cooperativismo de fines del siglo XIX y principios del XX lo saldó diciendo que los dirigentes cooperativos no tenían que actuar en política. Entonces eso les resolvía la manera de organización cooperativa que tenía que salir de los problemas de discusión política en cada modelo económico de cada uno de los países donde estaba el cooperativismo. Fue una decisión situada y una decisión inteligente. Ahora, todo el siglo XX y este principio del siglo XXI le va demostrando no solo al cooperativismo, sino al conjunto de las fuerzas sociales organizadas que hay que actuar en política. Ahora, si hay que actuar en política, y actuar en política no es mala palabra, sino que forma parte de esa vocación social, es un aspecto de la vocación social, seguramente va a haber referentes que actúen más en políticas, otros menos. En el caso mío, de mi organización comunitaria, mi compañero toda la vida aquí, que fuimos 2 maestros de Gran Buenos Aires, que empezamos una organización comunitaria en nuestro barrio, él sigue en la organización comunitaria. Yo tomé un camino más activo en materia política. Si vamos a actuar en política, no esperemos que nos estén esperando, felicitándonos por nuestra tarea comunitaria. Vamos a entrar en un juego duro, en un juego fuerte, en un juego donde hay tacles, donde hay mucha disputa, y disputa de poder, en un mano a mano fuerte en cada territorio. Entonces alguien acá me dice, hay que avisarles a los intendentes que presten atención. Los intendentes prestan atención a la organización comunitaria, pero a veces la viven como una amenaza a su poder. Todos somos amenazantes en términos de acumulación de poder para todos. No somos carmelitas descalzas haciendo política, ni los intendentes, ni los dirigentes sociales, nadie. El juego agonal de la política, el juego de acumulación de poder, es un juego difícil, complejo, duro, que además se juega en una cancha muy embarrada por el poder real, que lleva rápidamente a la judicialización de los temas políticos, que enseguida desde los medios de comunicación denostan a la política. Entonces, 2 cuestiones. Se sale de este laberinto con acción política, pero se sale con inteligencia política y con conocimiento del oficio, del juego de la política, que es un juego difícil, es un juego cerrado, duro, agonal, de disputa del poder, donde hay muchas picardías, muchos tacles. Dijo en algún momento el gran filósofo Hugo Moyano, no somos bailarinas de ballet haciendo política, somos jugadores de rugby, por ponerle una metáfora. Y no hay que escandalizarse de eso, hay que jugarlo al juego. ¿Cómo hago para convencer a mi intendente? ¿Cómo hago para jugar el juego, para entrar en la lista de concejales de mi territorio? ¿Cómo hago? Bueno, son todos juegos tácticos y estratégicos que tenemos que aprender a jugar. No los miremos con la lupa de lo moral. Qué mal el intendente que no le da importancia a la pobre sociedad de fomento, a la pobre organización comunitaria del jardincito tal o cual. Señoras y señores, si estamos jugando el juego de la política, vamos a jugar fuerte. Seamos un jardín comunitario, una sociedad de fomento o un intendente. Entonces, esta es la recomendación
dejar de ser consumidores de la política, pasar a militar orgánicamente en política, y en esa militancia orgánica no esperar un camino de rosas, una alfombra roja que nos espera, sino un juego difícil, donde siempre tenemos que evaluar la correlación de fuerzas para dar el siguiente paso. Y en ese sentido, el mundo que nos espera es el mundo que nosotros pintemos. Nosotros no tenemos que ser observadores del escenario que viene, tenemos que agarrar el pincel y pintar el escenario que viene. Alguna vez recordarán un famoso reportaje donde estaban tanto David Viñas como Cristina, hay recorre YouTube este video, donde David Viñas plantea un panorama muy oscuro, un escenario político muy oscuro, y Cristina le responde diciendo, es verdad todo lo que usted dice, pero a mí me toca ser optimista, a mí me toca por método pensar en cómo transformar esa realidad. Los que hacemos política somos metodológicamente optimistas, no emocionalmente optimistas, porque acá vamos a jugar con lo que nos contaba Gramsci, con el gran pensador Gramsci. Digamos, si miramos la realidad, somos muy pesimistas, pero si vamos a hacer política, nuestro método es el optimismo, nosotros podemos transformar la realidad en la que vivimos. Esto le contestaba Cristina a David Viña, eso nos decía Gramsci cuando nos hablaba de la fuerza, con el optimismo de la voluntad, cuando nos hablaba del optimismo de la voluntad, y esto es lo que les propongo. Y no esperen que los intendentes sean seres angelados, porque ninguno de ustedes es un ser angelado. Ninguno de nosotros somos seres angelados. Y hacemos política con picardías, con idas y vueltas, hasta que, bueno, vamos acumulando poder a partir de la inteligencia estratégica. Genial, Claudia, me encanta cuando decís estas cosas. Genial, genial, estás recibiendo muchísimos aplausos del chat. Muy de acuerdo. Edgardo, dale, Edgardo, si querés decirnos alguna cosa como cierre, porque ya no tenemos mucho más tiempo muy de acuerdo con esto último que trae Claudia, muy bien expresado es una pelea que yo tengo, es una pelea que tenemos, creo, con muchos de los que están acá seguramente, que somos acusados de optimismo. Porque cuando yo tomo la pregunta, ¿qué pasa en América del Sur? Si yo tengo que hacer una descripción ordenada de cómo estábamos hace 5 años y cómo estamos ahora, no estamos mejor, ni estamos igual, estamos peor. Ahora, si la pregunta es, como fue de hecho, por el futuro nunca se analiza. El futuro nunca se profetiza, porque todas las cosas, si yo reviso todas las cosas que dije que yo creía que va a pasar tal cosa, el nivel de aciertos de esa estrategia es casi cercano a cero, porque los acontecimientos siempre son cruces de cosas que uno ni siquiera sabe que están ocurriendo. Que la policía bonaerense es lo que es, todos lo sabemos. Pero que iba a pasar esto el otro día, nadie lo sabía, ni los que tenían que saberlo, creo yo. O por ahí se me ocurre pensar eso, ¿no? Pero quiero decir, la política es la contingencia, es aquello que no se puede prever en términos de pronóstico. Y la política es acción, como bien lo explicaba recién Claudia. Va a ocurrir lo que nosotros hagamos que ocurra, en un nosotros que es de mucho más numeroso que los que estamos reunidos acá y que el país y que el continente. Y me parece muy bien, quiero subrayar también, la remisión al Papa. Yo creo que desde el punto de vista de cosmovisión global, el Papa Francisco es la voz más autorizada. Nos gustaría tener a los nacional populares una internacional que piense el mundo. Hay internacionales que están empezando a armarse, hay internacionales que están en la internacional progresista, con muchas luces y sombras, digo yo, pero no soy tampoco un juez, sino que estoy diciendo la necesidad de que los que participamos en los procesos políticos populares, por lo menos en nuestra región, armemos una familia, construyamos una base material para intercambiar, para pensar, a ver, Correa, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿Cómo está jugando Estados Unidos en Ecuador? ¿Cómo está jugando acá? ¿Cómo hacemos nosotros para jugar juntos? Con el MAS boliviano, con la fuerza de Correa,
con los chilenos insurrectos de hace poquito y de hoy, tenemos que pensar juntos, porque nuestros países no van a ser, no van a ser situaciones individuales aisladas unas de las otras. Acá hay un ajedrez global que se está jugando y América Latina es una parte del tablero muy importante. Sus recursos naturales, sus recursos humanos, sus posibilidades de desarrollo lo hacen un actor potencial del mundo global, y tenemos que lograr construir eso, construir que nuestra América sea un actor global con poder de intervención y de decisión, aliados con cuánta potencia o con cuánto país o con cuánta región nos quiera acompañar en una lucha por los principios que defiende el Papa, ¿no? Por un mundo en paz, por un mundo donde no haya gente que se muere ahogada por tratar de mejorar su situación yendo a otro país, por el techo, la tierra y el trabajo, ¿no? ¿Qué programa político le podemos poner de más calidad, de más alcance que ese, ¿no? Buenísimo. Claudia, te dejo el final de la clase, ¿no? Dale, yo digo un comentario y quizás Débora quiera hacer algún comentario final como moderadora del panel. Siempre un placer, bueno, primero, les debe pasar a todos, siempre un placer para mí compartir con Edgardo, porque además él le da esa visión internacionalista que a mí me falta un poco, lo aclaro, yo soy demasiado de acá, soy demasiado argentina o territorial, así que me encanta este contrapunto con Edgardo, porque la verdad que me parece que estos ciclos de formación lo que tienen que traer es la constancia de que vamos a estudiar la realidad, vamos a hacer un análisis lo más profundo posible y con todo el pesimismo de la razón, siguiendo a Gramsci, viendo todos los males del mundo. Ahora, no nos perdamos todas las novedades maravillosas, todas las buenas noticias que también trae el mundo, aún en tiempos de pandemia, y quizás especialmente en tiempos de pandemia. Los trabajos peor pagos son los que están sosteniendo el mundo en la pandemia. Los recolectores de residuos, las enfermeras, los trabajadores de salud, las organizaciones comunitarias que entregan viandas cada mediodía, cada noche, en cada barrio, con trabajadores absolutamente precarizados como son los trabajadores de las organizaciones comunitarias. Esas son hermosas, numerosísimas, miles de buenas noticias. Y por supuesto, como dice algún comentario en el chat, no son los comentarios que están en los medios de comunicación y por lo tanto no están en el sentido común. Pero si yo tuviera que dar un último mensaje, le diría a los y las cursantes que empiecen por revisar su propio sentido común, sus propias premisas, porque estamos más colonizados de lo que creemos. Todos estamos en Flow, o en Cablevisión, o en TN, pasamos por TN un rato, o todos estamos en Netflix, las respuestas a Yahoo son direccionadas, las búsquedas de Google están direccionadas, y estamos mucho más colonizados de lo que creemos. No estamos pensando muchas veces, somos pensados por otros. Y decimos determinadas opiniones creyendo que son propias. Y eso pasa también en el campo nacional y popular, que está más colonizado de lo que cree. Yo lo comenté en el caso de los términos ONG o en el término sociedad civil, pero en todos los campos vas a encontrar que estamos colonizados. Así que invito a dos cosas, a pensar en la propia descolonización, me incluyo, yo misma me encuentro diciendo muteate, desmuteate, hablando en inglés tantas cosas, ¿no? Diciendo lawfare, me acuerdo que nos retó en un curso Zanini, diciendo, ¿por qué dicen lawfare? ¿Por qué no lo dicen en castellano? Entonces, pensar nuestra propia descolonización y dejar de ser consumidores de la política para tomar el pincel y pintar el escenario que viene desde el optimismo de la voluntad. Esa es mi última invitación y me gustaría que Débora dijera algún comentario. Antes de abrir el micrófono, te cuento, Edgardo, que en general al final de las clases abrimos los micrófonos y las pantallas para que vos puedas conocer a todos nuestros cursantes. Me alegro. Bueno, la verdad que ha sido una clase maravillosa, creo que todos y todas salimos interpelados de esta clase, tanto por Edgardo como por Claudia. Rescato el mandato de repensarnos a nosotros mismos en nuestro grado de colonización, y rescato esa internacional
liderada por el Papa. Así que, bueno, nada más que decir que he aprendido mucho, que los he escuchado con toda atención, como seguramente ha sido todas nuestros concursantes y digamos, los y las concursantes, y creo que, a ver, el cambio empieza por evaluarnos a nosotros mismos y a cada una de las organizaciones o ámbitos donde estemos llevando la política adelante. Con eso termino porque realmente ha sido una clase realmente muy esclarecedora y bueno, muy buena creo que para todos y todos los que las escuchamos. Gracias, Débora. Antes de abrir, Edgardo, antes de abrir, si te parece un minutito, le vamos a pedir a Lorena, Gabriela, Eliano, Cristina, que nos comenten sobre el foro que se abre hoy en el aula. No sé quién de ustedes lo va a comentar, y por ahí la veo a Judith también, si nos querés saludar, ahí te doy audio, para así nos contás del curso de feminismo, mientras se prepara alguna de las compañeras para anunciar el foro. Hola, bueno, pero primero yo tengo que felicitarlos, como puse en el chat, me parece que han hecho una clase de militancia para todos y todas, y me parece que anunciar el curso de feminismos y movimientos populares tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo vos, Claudia, así que nos vamos complementando en los cursos de formación, que es un poco el objeto del Instituto Patria, ¿no? Porque, como decía Edgardo también, y vos, Claudia, mencionabas, está los compañeros y compañeras que en la gestión se ven forzados a ver las cuestiones del día a día y gestionar para todos nosotros. Y quienes estamos en estos debates podemos aportar muchísimo a la construcción de esta militancia y con las herramientas que todos tenemos. Me pareció, ahí lo saludé también a Edgardo porque estuve el jueves con él, y me pareció que en el tema de la crisis, porque veníamos recién saliditos de la crisis en la reunión del jueves, nos da una impronta, y lo destaco porque estamos hablando de movimientos populares, Claudia, como muy bien vos lo señalás, muy bien. Y en esto los convoco, el lunes es la segunda clase, y vamos Pregunta si se pueden sumar desde la segunda clase, preguntaban hoy. Sí, por supuesto, sí, después ya no, pero bueno. Después ya no, pero para la del lunes sí, cómo no, están todos convocados. Bien, gracias. Gracias, Judith, y como queda solo un minuto, comento yo lo de los foros. Se va a abrir a partir de esta tarde un foro de participación dentro del aula sobre 2 textos que les propongo de planificación y liderazgo, que tienen que ver mucho con lo que hablamos hoy acerca de cómo se lideran los procesos transformadores, cómo se lideran las fuerzas instituyentes para transformar el Estado y la sociedad en que vivimos, y seguramente ahí también comentaremos sobre esta internacional maravillosa que nos propone Edgardo Moca. Así que las invito a, cuando salgamos de clase, a partir de esta tarde y hasta 10 días creo que es, ahí lo van a explicar bien, debatir sobre estos temas y sobre los textos que les proponemos en el foro que está en el aula virtual del curso Después del Temblor. Dicho lo cual, todos los micrófonos abiertos, todas las cámaras abiertas, y nos saludamos. Saludos a todos los... Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Excelente. Gracias, excelente. Excelente, gracias, Edgardo. La próxima. Gracias. Excelente, Claudia. Excelente, un placer la clase. De las exposiciones, lo mejor que fantástico. Gracias, Claudia. Que se repitan los dos. Ay, sí, por Dios. Un placer escucharte, Claudia. Ya por Cristina, cerrar el curso, por favor. Contenido para el militante. Excelente. Gracias. Hola, compañeras.